Dios bendiga a todas, a todos y cada uno de mis hermanos y mis amigos, familiares y todos los que de alguna manera siempre están conectados con nosotros. Bendito el nombre del Señor. Hoy vamos a meditar en la palabra de Dios, dándole gracias al Señor que Dios, verdad, nos ayuda para poder meditar en ella. Y hoy vamos a meditar en la palabra del Señor, y para eso hoy tenemos una enseñanza, bueno, que a mí me parece muy hermosa. Bendito sea el nombre del Señor, y vamos a meditar en ella, ¿verdad? Porque es muy importante. Bendito el Señor, y sé que será de muchísima edificación en nuestras vidas. Nomás permítame un momento, déjeme tomar mi Biblia, gloria al Señor, y vamos a meditar. Vamos a abrir la Biblia ahí en el libro de Mateo, capítulo 16, bendito el Señor, Mateo capítulo 16, gloria al Señor. Ya que la palabra del Señor es hermosa, es bonito meditar en ella, porque es la lámpara que nos dirige y es la luz, bendito el Señor, que nos hace conocer si estamos en lugares oscuros, si estamos en tinieblas o estamos en realidad en la verdad del Señor. Así que por eso es importantísimo que nosotros vayamos siempre a la Escritura, y que toda nuestra enseñanza esté fundamentada en la palabra del Señor. Así que esta tarde ya sí, vamos a meditar en la bendita palabra del Señor. Y vamos a comenzar, amados hermanos, ahí en el libro, y amigos, ahí en el libro de Mateo capítulo 16, versículo 18, que hoy vamos a estar meditando bajo el tema la iglesia prevaleciente, ¿sí? La iglesia prevaleciente. Así que miremos en el libro de Mateo capítulo 16, versículo 18, bendito sea el nombre del Señor. Versículo 18 es el versículo que en el cual quiero meditar, porque este versículo, bendito el Señor, es el que nos habla acerca de las palabras que Jesús le dijo a Pedro, ¿sí? De cuál es la iglesia prevaleciente. Así que vamos a mirar ahí en el libro de Mateo capítulo 16, versículo 18. Leamos desde el 17. Dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sí? Y yo también, dice, te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bendito el nombre del Señor. Bueno, nosotros, concerniente a lo que dice la primera parte del texto del verso 18, ¿verdad? A la iglesia evangélica, la iglesia cristiana, ya no le queda ninguna duda, bendito el Señor, en que porque hemos dado la enseñanza completa, bendito Dios, de lo que quiso decir Jesús cuando le dijo estas palabras a Pedro. Dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando se está refiriendo, o sea, me refiero a esto, a que a todo cristiano no le cabe ninguna duda que cuando Cristo le dijo a Pedro, bendito el Señor, y yo te digo que tú eres Pedro, o sea, roca pequeña, pero le dice, y yo te digo que tú eres Pedro, dice, y sobre esta roca, pero cuando ya habla sobre esta roca, ya no está hablando de Pedro, está hablando de Cristo, de Jesús,
Sí, edificaré mi iglesia. Aquí se está refiriendo a dos significados diferentes. Sí, Petra, que significa una roca enorme o un acantilado rocoso, en donde dice del Señor que edificará su iglesia, y Pedros, o sea, Petros, que significa una piedrecita pequeña, ¿verdad? Aún, gloria al Señor, hay que mirar la razón por la cual estamos hablando de una iglesia, ¿sí? Que tenía que prevalecer ante las acechanzas del diablo. Y nosotros sabemos, bendito el Señor, lo que pasó con el apóstol Pedro, que apenas Jesús, bendito Dios, lo aprendieron y él ya estaba negando al Señor. Aún vemos, bendito sea el nombre del Señor, cuántas cosas nosotros como seres humanos podemos inclusive analizar, bendito Dios, que la iglesia, algo tan poderoso y tan grande que tenía que durar generaciones y generaciones, no podía ser edificada sobre una persona, bendito el Señor, porque el hombre varía en sus pensamientos. Es más, le voy a decir una cosa, no podía ser edificada sobre una persona, ¿sabe por qué? Porque una persona es finita, una persona dura cierto cierto tiempo en vida y morimos. O mire, ahorita simplemente nosotros no estamos durando más de 80 años, dice la Biblia, los más robustos, y eso con trabajos, ¿verdad? Entonces el hombre muere y viene otro hombre, y el hombre muere y viene otro hombre, bendito el Señor, pero vamos a entender a través de la enseñanza, gloria al Señor, que no se está refiriendo, bendito sea el nombre del Señor, no se refiere a Pedro, y la misma enseñanza nos va a dar la pauta. ¿Por qué estoy diciendo que no se refería a Pedro como el fundamento donde se iba a edificar la iglesia? ¿Sí? Sino que la principal piedra del ángulo, como lo dice el mismo apóstol Pedro, es Jesucristo. Él mismo lo reconoció como al Señor, como la principal piedra del ángulo. Bendito el Señor. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, y también en el versículo 6 y 7. En otras palabras, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 7, ahí vemos a Pedro reconociendo a Jesús como la principal piedra del ángulo. ¿Por qué razones? Porque el único, bendito el Señor, que iba a pasar de generación en generación sin morir, ¿sí? Es Jesús, no Pedro, es Jesús. Entonces, la iglesia tendría que estar fundamentada sobre alguien, bendito sea el nombre del Señor, sobre un fundamento sólido y firme. Y no hay nadie más firme ni más sólido que Jesucristo mismo. Bendito el nombre del Señor. Y el único que puede vencer al mundo, él mismo lo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero no temáis, yo he vencido al mundo. El único que ha vencido al mundo y que el único que puede vencer al diablo, el único que puede vencer, bendito es el nombre del Señor, cualquier prueba que venga a la vida del creyente, es el Señor. Amén, es Jesús. Por esa razón es de que esa parte a nosotros nos queda perfectamente clara, que la iglesia está fundamentada sobre Jesucristo mismo. Bendito el nombre del Señor. Y que Él es la principal piedra angular. No quiero adentrar mucho en eso. Hoy en día hay hermanos que se están dedicando, bendito el Señor, a dar toda la información histórica y todo. Le recomiendo que busque por ahí, gloria al Señor, a personas que están dando este tipo de enseñanzas. Bendito Dios, y que existen, y que sí existen, o sea, están dando, como le dijera, material suficiente para darnos cuenta histórico, hablando de la historia, material histórico de los padres primitivos, que hablan perfectamente de cómo el mismo Pedro reconoció que la iglesia está fundamentada en Jesucristo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así que le voy a recomendar por ahí, bendito el Señor, que usted busque algunos ¿cómo se llama? Algunos pastores que están dando enseñanzas, como bendito sea el nombre del Señor, que están trayendo gran bendición a la iglesia del Señor.
Amén. Bendito sea el nombre del Señor. No tengo el nombre, aquí estaba buscando a ver si encontraba el nombre de un hermano que está ahorita dando ese tipo de enseñanzas a profundidad, pero no lo tengo a la mano, así que le recomiendo que usted busque por ahí, gloria al Señor, esas enseñanzas a profundidad para que usted entienda perfectamente eso. Aunque yo creo que lo que acabo de decirle, bendito el Señor, es suficiente, porque no se necesita gran cosa para darse cuenta quién verdaderamente tiene más poder, quién verdaderamente, bendito el Señor, iba a ser eterno, quién, bendito sea el nombre del Señor, tiene más autoridad, si entre Pedro y Jesucristo, para darse cuenta, bendito el Señor, cuál es el fundamento de la iglesia. Amén. Y quién es, bendito el Señor, el que iba a hacer que la iglesia iba a durar de generación en generación. Así que por eso es que vamos a hablar de la iglesia prevaleciente. Bendito sea el nombre del Señor. El Hades, hermanos amados, representa a Satanás y toda la iniquidad del mundo que ha tratado y que está tratando hasta el día de hoy de destruir la iglesia de Cristo. Amén. Eso es el Hades, porque está diciendo el verso 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré tu iglesia, dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Ahí estará centrada nuestra enseñanza, precisamente en bendito el Señor, en cuál es la iglesia que ha prevalecido, cumpliendo esta profecía del Señor o esta palabra del Señor que está diciendo que ni las puertas del Hades, o sea, del infierno, ni el diablo, bendito el Señor, ni la maldad de todo el mundo, ¿sí? Iba a poder destruir esta iglesia. ¿Cuál es esa iglesia? La pregunta es esa. ¿Cuál es esa iglesia? ¿A qué se está refiriendo esa iglesia? Y para eso tenemos que mirar algunos antecedentes, bendito el Señor, porque la iglesia, amados hermanos, recuérdese que va a ser fusionada cuando Cristo venga a esta tierra a establecer el reinado milenario. La iglesia se va a fusionar. El apóstol Pablo explica que de los dos pueblos Dios hizo uno, entre judíos y gentiles. Él forma una sola iglesia, bendito sea el nombre del Señor. No hay división. Cuando Cristo venga, bendito el Señor, y que Dios haya levantado a la iglesia, Él va a unir los dos pueblos, el pueblo judío y el pueblo cristiano, y de los dos pueblos va a ser un solo pueblo, que es su iglesia. ¿Sí me entiende? De los dos va a ser uno solo, que es su iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que todo hermano cristiano respeta, bendito el Señor, el pueblo de Israel y ora por él, bendito el Señor, porque sabemos que Dios no ha desechado al pueblo de Israel. Simplemente, bendito el Señor, lo provocó a hacerlo para que nosotros los gentiles pudiéramos ser parte, bendito el Señor, de ese pueblo que es un solo pueblo, el pueblo que se le llama el pueblo de Dios. Pero vamos a entrar, gloria al Señor, a lo que son los antecedentes de los ataques contra el pueblo de Dios, sabiendo que es un solo pueblo. Entonces, por esa razón es que vamos a ir hasta el Viejo Testamento. Vamos a ir, gloria al Señor, hasta el libro de Nehemías, bendito Dios. Vamos a buscar el libro de Nehemías. Le voy a invitar por ahí que usted busque, gloria al Señor, el libro de Nehemías. En el capítulo 1, y que leamos lo que la palabra del Señor nos indica en el libro de Nehemías capítulo 1, bendito el Señor, en donde el pueblo de Dios, ¿sí?, fue atacado por el Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y que fue arrasada la ciudad y que fueron llevados cautivos, gloria al Señor, y que fue quemada la ciudad, fue destruida la ciudad, ¿sí? Y vamos a mirar de qué manera Nehemías, bendito el Señor, que estaba orando al Señor por Jerusalén. Vamos a mirar de qué manera él fue informado en donde él estaba, gloria al Señor, que también había sido llevado cautivo. Pero vamos a mirar de qué manera él fue informado donde él estaba, gloria al Señor, de lo que estaba sucediendo allá en Jerusalén. Y leamos, dice la palabra del Señor.
Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad por Jerusalén. Oiga lo que le está diciendo, oiga lo que está diciendo él. Dice, y vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad por Jerusalén. Oiga ahora la respuesta que ellos le dieron. Y me dijeron, el remanente, tome en cuenta esta palabra, porque esta palabra es importantísima, es una palabra clave en esta enseñanza que estamos dando. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Bendito el nombre del Señor. Y dije, te ruego, Jehová Dios de los cielos, fuerte y grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago delante de ti, día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Dice, sí, yo y la casa y mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos. Pero mire lo que dice el versículo 8. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí, guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra. Aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Oiga lo que dice. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. ¿Se da cuenta? Entonces, aquí lo importante, vuelvo a repetirle, está en el versículo 3, que le dijeron aquellos hombres, ¿sí? Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. O sea, que el enemigo de Israel había llegado y había arrasado con todo y se había llevado, bendito el Señor, una multitud de gente, se los había llevado cautivos a Babilonia. Pero, aunque había habido destrucción, aunque había habido cautividad, por causa del pecado del pueblo, ¿qué sucedió? Sucedió, bendito sea el nombre del Señor, que Dios había dejado un remanente, bendito el Señor, allá en Jerusalén. ¿Sí? ¿Y qué es un remanente? Es un pueblo elegido por Dios. Es un pueblo, bendito sea el nombre del Señor, al cual Dios ha guardado su corazón y no se ha inclinado a la maldad. Ahí estaban ellos. Bendito el nombre del Señor. Vamos a entender esto un poquito después. Esto sucedió más o menos en el año 444 antes de Cristo. Pero para que usted vea, gloria al Señor, que Dios desde el antiguo tiempo siempre sí se ha guardado un remanente. Por eso le digo que ponga mucho cuidado a esta palabra, porque Dios siempre que ha habido cautividad, siempre que la iglesia o que el pueblo de Dios ha sufrido un ataque, bendito sea el nombre del Señor, siempre Dios no ha permitido que la iglesia sea destruida en su totalidad, o que el pueblo de Israel en el tiempo antiguo fuera destruido en su totalidad, sino que Dios siempre ha guardado
a un remanente, hombres que se han mantenido fieles, hombres que se han mantenido firmes, hombres, bendito sea el nombre del Señor, que no importan las circunstancias, ellos, bendito el Señor, se han mantenido de pie, poniendo en alto el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. El significado de la frase no prevalecieron, ¿qué significa? Vamos a mirar ahora este punto. ¿Cuál es el significado de la frase no prevalecieron? ¿Qué quiere decir con esta palabra? ¿Sí? No prevalecerán, perdón. No prevalecerán. ¿Cuál es el significado de esta frase? Lo que significa o a lo que se refiere es que, oiga lo que le voy a decir. Primeramente vamos a mirar a lo que no se refiere. ¿Qué es a lo que no se refiere esta frase? Esta frase no se refiere, bendito el Señor, o no significa que un creyente, que una iglesia local, que un grupo de iglesias o que una denominación completa no caerá en un error doctrinal o no caerá en apostasía. Porque esto lo hemos visto y esto lo sabemos perfectamente. Que a través de los tiempos, bendito sea el nombre del Señor, y aún en el tiempo antiguo, ¿sí? ¿Por qué razones llegaba la destrucción al pueblo de Israel? Porque el pueblo de Israel se desviaba y comenzaba a adorar dioses ajenos y comenzaba a hacer cosas que el Dios del cielo les había prohibido. Y precisamente por esa razón es que venía el ataque, bendito sea el nombre del Señor, porque recuérdese que toda potestad, bendito el Señor, fue hecha por Dios y para Dios. Así que cuando nosotros pecamos, bendito sea el nombre del Señor, Dios es el que da permiso de que sucedan todas las cosas. Como cuando en el tiempo de Job, Satanás llegó a pedirle permiso, bendito el Señor. ¿Quién fue el que le dio permiso a Satanás de que pudiera tocar a Job? Fue Dios. Dios fue el que le dio el permiso. Y así mismo sucede. Cuando vienen los ataques, bendito el Señor, al pueblo de Dios, cuando vienen los ataques a la iglesia, ¿sí? ¿Quién es el que da permiso? Es Dios. Dios le da permiso, ¿me entiende? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que el pueblo de Dios podamos reconocer, podamos, bendito el Señor, darnos cuenta de nuestro error y que pueda haber la oportunidad de arrepentimiento. Para eso es que Dios permite esas cosas. Pero no significa, gloria al Señor, esto de que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, no significa, no quiere decir eso de que los creyentes o de que una iglesia local o un grupo de iglesias o una denominación completa no vaya a caer en inmoralidad, en error doctrinal o en apostasía, porque esto ha habido durante todos los tiempos, bendito sea el nombre del Señor. Y en todos lugares se ha metido este tipo de cosas. Lo vamos a mirar más adelantito para que usted se dé cuenta que no estamos hablando falsedades. Gloria al Señor. Todo lo estamos tratando la manera precisamente de iluminar a través de nuestra base doctrinal, que es la palabra del Señor. Amén. Ahora bendito sea el nombre del Señor. Jesús mismo lo predijo. ¿Sí? Él mismo habló acerca de los prevaricadores. O sea, Jesús mismo, por esa razón es de que nosotros no podemos, bendito sea el nombre del Señor, no podemos, amados hermanos, decir, no, pues, ¿cómo está eso de que no se refiere a que la iglesia va a caer o que el pueblo de Dios va a caer en inmoralidad o en un error doctrinal o en apostasía? Bueno, es que Jesús mismo, si esto hubiera sucedido, que se refiriera, bendito sea el nombre del Señor, a que el pueblo de Dios nunca iba a caer en pecado, ni iba a caer en errores doctrinales, ni en apostasía. Si a eso se hubiera referido, entonces Jesús no hubiera predicado, bendito el Señor, acerca de los tropiezos que iba a haber entre los hermanos. Vamos a leer, por ejemplo, en el libro de Mateo, en el capítulo 24, que habla de lo que iba a suceder en los postreros tiempos, y vamos a mirar que él está hablando en el versículo 10 y en el versículo 13 del capítulo 24 de Mateo, versículo 10 al versículo 13, vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Y dice así, dice, muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Ahí ya está hablando de la maldad que ha entrado en el corazón de los creyentes.
y muchos falsos profetas, ahí está la apostasía, se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahí estamos hablando, gloria al Señor, cuando dice, se entregarán unos a otros y se aborrecerán. Ahí estamos viendo de qué manera el Señor estaba profetizando, de qué forma, gloria al Señor, la maldad iba a entrar en el corazón, bendito el Señor, de los creyentes. Y de qué manera también, bendito sea el nombre del Señor, se iban a levantar falsos profetas, ¿sí? Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, ¿qué estamos hablando aquí? De que el amor de muchos se enfriará. Perdón, se me pasó el versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Aquí estamos viendo lo que es la apostasía. Aquí estamos viendo de que iban a venir personas que iban a llevar a la gente al error doctrinal. Jesús lo estaba profetizando. Y luego dice también, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando, bendito el Señor, de la tibieza espiritual, de la frialdad, de que la iglesia iba a ¿qué? A ir menguando, gloria al Señor, el fuego de Dios que hay en el cristiano original, iba a ir ¿qué? Menguando, bendito sea el nombre del Señor, hasta llegar a una tibieza espiritual. Y cuando la iglesia cae en una tibieza espiritual, es cuando comienza a darle lugar, gloria al Señor, a cosas, bendito sea el nombre del Señor, que están prohibidas por Dios. Pero volvemos a lo mismo. Ahí es donde pudiera venir la destrucción de la iglesia. Ahí es donde, a causa de los tibios, a causa de los falsos profetas, a causa de la maldad, gloria al Señor, que iba a introducirse entre los hermanos, entonces dijéramos, bueno, ya la iglesia con tanto ataque, porque no es el otro, es el enemigo el que trae todas estas cosas a la iglesia. Entonces la iglesia será destruida. Pero mire lo que dice el versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Está hablando de qué? Mas el que persevere. Está hablando de un pueblo que va a perseverar. En otras palabras, está hablando de un pueblo, gloria al Señor, que no importa que haya apostasía, que no importa que haya maldad, que no importa que haya tibieza, pero un pueblo que va a perseverar, gloria al Señor, como el pueblo que perseveró en el libro de Nehemías, bendito sea el nombre del Señor, como un remanente de Dios, que aunque las cosas estén difíciles, pero ese pueblo se va a mantener, gloria al Señor, siempre creyendo en el Señor, a pesar de la maldad, a pesar de la apostasía y a pesar de ¿qué? De la tibieza espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, hay que notar esto, ¿no? Que es importantísimo, que no toda la iglesia pasará por toda esta tibieza, por toda esta maldad y por toda esta apostasía. No toda la iglesia, por eso el versículo 3 está diciendo, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, también hay que notar otra cosa, que aparte de lo que Jesús, amén, predijo acerca de lo que iba a suceder, bendito sea el nombre del Señor, en este tiempo, en los últimos días, con algunos hermanos, con algunos miembros de la iglesia, bendito sea el nombre del Señor, y toda la maldad como iba a entrar, y los falsos profetas y todo, bendito el Señor. También los apóstoles nos están hablando, bendito sea el nombre del Señor, de qué manera, ¿sí? Estas personas que practicaran todo esto, a causa de eso, iban a quedar fuera del reino de Dios. Y vamos a mirarlo a través de la Escritura. Bendito sea el nombre del Señor. Pero la iglesia, no en sí la iglesia, el remanente de la iglesia, va a continuar adelante, va a seguir adelante. Los que van a sufrir estragos, los que van a tener problemas, son, bendito el Señor, la iglesia que se desvíe.
o los hermanos que se desvíen. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sí? Hay que notar esto, bendito sea el nombre del Señor, porque la verdadera iglesia del Señor siempre vive tratando de ajustarse a los mandamientos del Señor, a vivir conforme a la voluntad del Señor. Notemos esto, bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque si nosotros hoy en día podría existir mucho ese pensamiento de querer ajustarse al cristianismo o de querer decir con los labios que nosotros pertenecemos a la iglesia del Señor, pero viviendo en pecado, pero viviendo en maldad, ¿me entiende? Pero viviendo, siguiendo la corriente de este mundo. No, esa no es la iglesia, bendito sea el nombre del Señor, de la cual está hablando el Señor, ¿sí? No importa que hasta este momento, pues, oiga, como dicen por ahí, hierba mala nunca muere, ¿verdad? Así es, bendito sea el nombre del Señor. Recuérdese que el mismo Señor enseñó acerca, gloria al Señor, del campo, del sembrador que vino a sembrar y sembró buena semilla. Pero recuérdese que también dice que vinieron los labradores y le dijeron, Señor, alguien vino y sembró mala semilla en tu campo. ¿Quieres que arranquemos la mala hierba? ¿Quieres que arranquemos la cizaña? Y Jesús les dijo, y el dueño les dijo, o el amo les dijo, no, déjenlos. ¿Por qué? Porque ya hay un día señalado en que vendrán los segadores y ellos, ¿sí?, apartarán la cizaña, la atarán en manojos y será echada al fuego. Y cortarán el trigo y será llevado ¿a dónde? A sus graneros. O sea, Dios ya tiene un tiempo establecido en que todo esto va a acontecer. Por esa razón es que mucha gente, por ejemplo, que pertenece a una iglesia apóstata, o que su vida está viviendo en puritita maldad, bendito el Señor, dice, no, esta es la iglesia de Jesucristo, porque ahí está, miren cuántos años hemos prevalecido, y han venido pruebas, y han venido situaciones, la iglesia no ha sido destruida. Pues claro que no, porque la maldad, bendito sea el nombre del Señor, ya existe un día en que el diablo va a ser arrojado al lago que arde con fuego y azufre, y ya existe un día, bendito el Señor, en que los falsos cristianos y toda la gente que vive en maldad también va a sufrir el juicio de Dios, pero no es ahorita. Por eso es que ahorita, bendito sea el nombre del Señor, ¿sí? Cualquiera puede decir, yo soy la iglesia de Cristo porque estoy prevaleciendo y viviendo en maldad y viviendo en pecado. Pero no quiere decir que eso sea la iglesia de Cristo. No. ¿Sí? Vamos notando aquí que la iglesia de Cristo es el remanente, bendito sea el nombre del Señor, que se mantiene fiel y perseverando en la doctrina, en el mandamiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Y que si ha cometido algún pecado, bendito Dios, reconoce su pecado y tiene que volverse a Dios y tiene que ajustarse nuevamente a la doctrina del Señor y no continuar, bendito el Señor, caminando por el camino del error. Amén. Vamos a mirar entonces ahora a través de las Escrituras de qué manera dice la Biblia, o de qué manera la Biblia nos afirma de que aquellos que se apartan, bendito el Señor, de la justicia de Dios, de qué manera quedarán fuera del reino, ¿sí? Hablando de los que aceptan la maldad y ya viven en la maldad. Hablando de aquellos que aceptaron la apostasía, que comenzaron a escuchar falsas doctrinas y que van a continuar en esas doctrinas. Aquellos que comenzaron, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, aquellos que escucharían doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Bendito el Señor, y que continuaron bajo esas doctrinas y bajo esa enseñanza, lo que va a suceder. Y vamos a mirar ahí en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 17, bendito sea el nombre del Señor. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Dice la palabra del Señor. Dice así. Vamos a ver desde el 12 para entender bien esto. Pero estos hablando mal de las cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia, escuche,
ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto. Oiga, ahí como está aclarando el apóstol Pedro. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. O sea que agarraron la maldad y continuaron ¿en qué? En la avaricia. Por dinero continúan predicando, pero solamente es por dinero. No porque realmente quieran mantenerse firmes en la presencia del Señor o bajo el mandamiento del Señor. Dice, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Dice el verso 17, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, dice, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Dese cuenta del resultado final del cual habla el apóstol Pedro, de toda esta gente que se aparta, que conoció la verdad, pero que se aparta de la verdad. ¿Qué dice? Para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. O sea que no va a prevalecer, ¿sí?, en la iglesia del Señor, en el reino de Dios. Si nosotros vamos también, bendito el Señor, al libro de Judas, el libro de Judas, que está en el mismo espíritu que Pedro, Judas, que estaba en el mismo espíritu que Pedro, guiado bajo el espíritu de Dios, él también explica, bendito sea el nombre del Señor, y nos dice, vamos a mirar lo que él nos dice. Desde el versículo 3 al versículo 12. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten, oiga lo que está diciendo, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Que comienzan a decir, no, esto no está malo, ¿por qué no? Y comienzan a abrirle la puerta. Aquellos que los pastores le dieron permiso en la iglesia y comenzaron, no, mire, pastor, estaría mejor que, mire, con esto vamos a llamar, sí, al mundo. Esto va a traer al mundo, al camino del Señor. Y abramos la puerta. Y comienzan a abrir la puerta a cosas que están prohibidas por el Señor. Por eso dice, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan, dice, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero, hermanos, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Aquí está, bendito el Señor, comenzando a dar la idea de lo que va a pasar con ellos. Y a los ángeles, aún a los ángeles, mire, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Nosotros sabemos cómo los ángeles fueron expulsados del cielo cuando pecaron allá, el mismo Satanás. Entonces ese es el ejemplo que nos está poniendo, que perdieron su bendición de estar allá en la presencia del Señor y se convirtieron en demonios. Ahora dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan, oiga lo que dice, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Tenemos que meditar en eso. Si nosotros vivimos mancillando la carne, que es el templo de Dios, el cuerpo es el templo de Dios. Si nosotros vivimos rechazando la autoridad de la palabra, o si nosotros vivimos blasfemando contra las cosas del Señor, entonces, cuidado, porque entonces nosotros no somos el remanente que pertenece a la iglesia del Señor.
Y mire lo que dice, bendito el Señor, lo que va a pasar con ellos. Está poniendo el ejemplo de Sodoma y Gomorra, 2 ciudades que fueron quemadas. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros agapes. Aquí está lo importante, le decía el versículo 12, que es el clave. Estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, dice, por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos, dice, y desarraigados. O sea que no pertenecen, ¿sí?, al reino de Dios. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque se desviaron hacia la apostasía, ¿sí? Dejaron que su corazón se llenara de maldad, dejaron que su vida comenzara en una tibieza espiritual y comenzaron a escuchar a aquellos engañadores que entraban a la iglesia, bendito el Señor, que comenzaron a enseñar blasfemias y que comenzaron a convertir en libertinaje. Yo creo que esa palabra es bien clara, hermanos amados. Cuando nosotros hablamos de libertinaje, estamos hablando de gente que entró a la iglesia, que estaba viviendo en santidad y que estaba viviendo conforme a la voluntad de Dios, y comenzó a decirle, esto no es malo, esto tampoco es malo, esto tampoco, tú no les hagas caso, y comienza a hacer esto. Y lo único que hizo fue sacar a los hermanos, bendito el Señor, que vivían en santidad y que vivían conforme a la voluntad de Dios, para comenzar a hacerlos vivir en la maldad y en la corriente que este mundo vive. A eso se está refiriendo. Pero dice que estos son desarraigados y 2 veces muertos. ¿Se da cuenta? O sea, gente, bendito el Señor, que no va a prevalecer en el reino del Señor. Así que, como conclusión de esto, nos damos cuenta entonces que Jesús, bendito el Señor, no se refirió, cuando dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia, no se refirió a que la apostasía, la maldad y todo eso no iba a entrar dentro de la iglesia. No. Se refería, bendito sea el nombre del Señor, porque esas son las acciones del diablo. Meter el error, sembrar la maldad, la mala semilla. Ese es el trabajo del diablo. Pero la promesa de Dios, bendito el Señor, no es que no iba a existir eso en la iglesia. No, la promesa de Dios, bendito sea el nombre del Señor, era guardar, a pesar de todas esas cosas, guardar a su iglesia, bendito sea el nombre del Señor, que ni las puertas del Hades iban a prevalecer contra su iglesia, bendito sea el nombre del Señor. Ni las puertas del infierno, ni el poder del diablo, ni todas las argucias y argumentos de los hombres malos iban a poder, gloria al Señor, contra la iglesia verdadera del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Si usted siente ahí en su corazón alabar al Señor, alábele, gloria al Señor, porque Él es bueno y porque para siempre es su bendita misericordia. Así que ya mirando esto, entonces, amados, vamos a culminar con nuestro último punto de la enseñanza. Y entonces, la pregunta sería, ¿cuál es la iglesia prevaleciente? Ya miramos a lo que no se refiere la palabra, gloria al Señor, que dijo el Señor, que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Ya vimos que no significa que no entraría la maldad, la apostasía, la tibieza a la iglesia. Porque vemos en los mensajes a las 7 iglesias, que en el libro de Apocalipsis, gloria al Señor, vemos cuál es el mensaje, y cada iglesia, Dios le reconvenía algo que estaba pasando dentro de las iglesias. ¿Sí me entiende? Y que inclusive el Señor llegó a decir, arrepiéntete, porque si no que quitaré el candelero de tu lugar, de su lugar. ¿Sí? O sea, te voy a hacer a un lado. ¿Sí me entiende? Dese cuenta de eso, bendito sea el nombre del Señor. Entonces,
O sea que Dios siempre ha dado la oportunidad del arrepentimiento. Pero entonces, ¿cuál es la iglesia que habría de prevalecer? ¿Por qué la iglesia del Señor existe hasta ahora? ¿Por qué todavía hay hombres y mujeres, bendito el Señor, que están luchando por servir al Señor en santidad, en el amor de Dios, y que prevalecen, ¿sí? Viviendo bajo la palabra del Señor? Porque hay personas, bendito sea el nombre del Señor, que aman y defienden la bendita palabra de Dios. ¿Por qué razones? Escuche lo que le quiero decir con esto. Yo le voy a decir, hoy en día se han levantado muchas personas, bendito el Señor, que como el perico, se han aprendido de memoria textos bíblicos. Y que como se aprenden de memoria los textos bíblicos y dicen, no, a ver, yo soy la iglesia de Jesucristo porque sé lo que dice Juan 3:16, sé lo que dice Juan 14:6, sé lo que dice, y bla, 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 y sueltan los textos, ¿me entiende? Como metralletas. Pero no viven ninguno de esos textos. Solamente se los saben y solamente los usan para contender, para pelear. Cuando alguien, y fíjense qué tremendo, usan la misma escritura para pelear, pero siguen viviendo su vida en libertinaje y en disolución. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿esa es la iglesia de Jesucristo? Claro que no. Claro que esa no es la iglesia de Jesucristo. Porque esto no es de saber textos de memoria solamente. Esto es de vivir la palabra del Señor. Cualquiera pues, dijo el Señor, que oiga mi palabra y la ponga por obra, bendito el Señor. O sea que, dijo Santiago, porque no son los oidores de la palabra, sino los hacedores de la misma. O sea, no se trata solamente de aprender textos bíblicos de memoria, sino se trata, y solamente para defender nuestra maldad. Hasta eso es una blasfemia más grande, amados hermanos. Usar la palabra de Dios para poder defender nuestra maldad, nuestro pecado. Eso no es de Dios. Para defender mi libertinaje, usar la palabra del Señor. Eso no es de Dios. Esa no es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor, bendito sea el nombre del Señor, defiende el mandamiento de Dios y vive el mandamiento de Dios y contraataca y predica en contra del pecado, en contra de la maldad y en contra de todas esas cosas. ¿Sí me entiende? Esa es la iglesia del Señor. La que vive la palabra de Dios, no que se defiende con ella para continuar en maldad. ¿Sí? Entonces vamos a mirar aquí cuál es la iglesia que prevalece según la palabra del Señor. Primeramente vemos que la iglesia que prevalece, vamos a mirar aquí, no es la iglesia, bendito el Señor. Por eso es de que, vuelvo a repetirle, volviendo al principio, cuando dice el Señor, y yo te digo en el versículo 18 de Mateo 16, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No se refiere a que Pedro es la roca donde Dios iba a fundamentar la iglesia. No. ¿Por qué no? Simple y sencillamente, gloria al Señor, porque vuelvo a repetir, la iglesia no es solamente el pueblo gentil, la iglesia es el pueblo de Israel también. Y de los dos pueblos, Dios hace un solo pueblo. Entonces, Dios desde el tiempo antiguo, volvemos al tiempo antiguo, Dios ha tenido siempre un remanente que se ha mantenido fiel. Pero ¿por qué ese remanente se ha mantenido fiel? ¿Quién es el único? Yo le hago la pregunta aquí. ¿Quién es el único entre los dos personajes? Sea Pedro, sea Pablo, sea Juan, sea quien sea. Pero ¿quién es el único que puede hacer que el hombre se mantenga fiel a Dios sin entrar en el libertinaje y la maldad y la apostasía y todo lo que hemos hablado? ¿Quién es el único que tiene el poder para mantener el corazón del hombre en fidelidad? ¿Dios o el hombre? ¿Quién es? ¿Quién es el que tiene el poder?
Cuando usted analiza eso, usted se da cuenta, bendito sea el nombre del Señor, que la frustración de muchos hombres, por lo cual inclusive muchos pastores se han hasta suicidado, es precisamente porque han luchado y han luchado y han luchado y han tratado, bendito el Señor, de hacer tantas cosas, y cuando se han frustrado porque no han podido cambiar ni a su propia familia, cuando no han podido hacer mantener ni a sus propios hijos viviendo bajo la palabra, el mandamiento del Señor, sino que se le han desviado, cuando no ha podido, bendito el Señor, hacer que la iglesia permanezca en el mandamiento del Señor, muchos de ellos se han frustrado y se han suicidado porque no han soportado, bendito el Señor, la situación. Entonces aquí vemos que no es un trabajo del hombre. Es un trabajo que solamente Dios puede hacer, gloria al Señor, que el corazón del hombre se mantenga en rectitud. Es Dios. Por más que nosotros hagamos la lucha, dice la palabra del Señor, bendito el Señor, que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajamos los que la edificamos. Tiene que ser Dios. Y lo voy a mostrar por la palabra del Señor. En Primera de Reyes, capítulo 19, vamos a Primera de Reyes, le invito a que vaya ahí. Capítulo 19, versículos del 14 en adelante. Gloria al Señor. ¿De qué nos va a hablar el capítulo 19 del libro de Primera de Reyes? ¿De qué es de lo que nos habla? Nos habla, bendito el Señor, de la situación que vivió el profeta Elías. ¿Sí? Que él, cuando se enfrentó a los profetas de Baal y de Acera, y demostró que Jehová Dios es Dios, y acabó con todos los profetas de Baal y de Acera, cuando escuchó la promesa de Jezabel, que ella iba a acabar también con todos los profetas que quedaran de Dios, entonces él tuvo miedo y salió huyendo. Y hasta le pedía a Dios que lo matara. Pero Dios, en lugar de matarlo, mandó un ángel que lo fortaleciera y le diera de comer. Y de esa manera Elías llegó a la presencia de Dios. Y cuando llegó a la presencia de Dios, Elías le mintió al Señor en el sentido de que iba huyendo porque tenía un vivo celo por la obra. Y no era eso, es que venía huyendo de Jezabel. Pero mire lo que el Señor le contesta. En el versículo 14 le dice, recuerde, Primera de Reyes 19:14, le dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Sí? Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Oiga lo que está diciendo. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y oiga lo que dice. Y yo haré que queden en Israel. ¿Cómo dice ahí? No dice, y yo haré que tú, sí, dejes en Israel. No, dice, y yo haré, dice Dios. Esto es obra de Dios. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que está diciendo aquí, amados hermanos? Que el remanente fiel, que se va a mantener recto, que se va a mantener fiel ante la presencia del Señor, no es porque el hombre, gloria al Señor, guarde el corazón de aquella persona, es porque Dios. Por eso dice aquí, y yo haré que queden en Israel 7,000. Dice, yo haré. Dios dice, yo haré. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que, bendito el nombre del Señor, por eso es que le vuelvo a repetir, la iglesia no está fundamentada, bendito sea el nombre del Señor, en un hombre.
como era Pedro. No, la iglesia tenía que ser fundamentada en la roca principal, que es Cristo. Bendito sea el nombre del Señor, y que Él es Dios, y que Él es el único que puede mantener el corazón del hombre firme para no desviarse, gloria al Señor, ante la apostasía y ante la maldad del mundo y ante cualquier ataque del diablo. Bendito sea el nombre del Señor. Es Dios. Alabado. Yo creo que esto deja bien en claro, bendito sea el nombre del Señor, que no es el hombre, no es Pedro. La iglesia del Señor está fundamentada, bendito sea el nombre del Señor, en el fundamento de Dios. Por eso la iglesia, el tema que tenemos es la iglesia prevaleciente, la iglesia a la cual Dios le está prometiendo, bendito sea el nombre del Señor, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, bendito sea el nombre del Señor. Es la iglesia que el mismo Dios va a guardar, bendito sea el nombre del Señor, en santidad, que va a guardar, bendito sea el nombre del Señor, en sinceridad, que va a guardar, bendito sea el nombre del Señor, viviendo bajo el mandamiento del Señor. No la iglesia libertina, no la iglesia que vive en apostasía, no la iglesia que vive en maldad. Bendito el nombre del Señor. Y vamos a corroborarlo, bendito el Señor, de una vez para que quede bien sellado. Gracias a ese remanente que Dios, bendito sea el nombre del Señor, ha levantado, gracias a ese remanente que Dios, oiga lo que le estoy diciendo, que Dios ha levantado, es que la iglesia ha prevalecido. Bendito el nombre del Señor. Hay de disculpar que de repente me salió aquí un anuncio, ¿verdad? Como que el enemigo se enoja cuando estamos predicando este tipo de mensajes. Pero seguimos adelante, bendito sea el nombre del Señor. ¿Sí? Decíamos, la iglesia, bendito el Señor, que se mantiene que se mantiene fiel, que prevalece. La iglesia, bendito sea el nombre del Señor, que no apostata. La iglesia que no se aparta de los mandamientos del Señor. Esa es la iglesia a la cual Dios le hace la promesa, bendito sea el nombre del Señor, que ha de prevalecer. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Muéstremelo, hermano. Bueno, se lo voy a mostrar desde el Antiguo Testamento para que usted vea, bendito sea el nombre del Señor, de qué manera Dios ha guardado a esta iglesia. Y primeramente, si vamos al libro de Nehemías nuevamente, al capítulo 1, en el versículo 3, bendito el nombre del Señor. Estamos viendo, sí, que aunque habían destruido la ciudad de Jerusalén y aunque habían sucedido cosas terribles, porque ¿cómo se llama? El reino babilónico se había apoderado, ¿sí?, de Israel y había llevado cautivos a los hermanos. Entonces, ¿qué sucedió? Dice que vinieron a darle la noticia de cómo estaban, dice, y me dijeron el remanente, dice, que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. O sea, allí había, gloria al Señor, un remanente. Sí, había destrucción. Sí, el diablo había venido, bendito el Señor, y había quemado la ciudad y se había llevado cautivo a la gente. Pero ¿qué pasó? No había sido destruido todo el pueblo. Ahí quedaba un remanente, alabado sea el nombre del Señor. Y con ese remanente fue con el que Nehemías y Esdras, bendito el Señor, regresaron a Jerusalén, hallaron gracia delante del rey, bendito el Señor, regresaron. ¿Y qué sucedió? Volvieron a reedificar la ciudad, volvieron a reedificar las puertas, bendito el Señor, aunque con mucha lucha, aunque contra Sanbalat y Tobías, hermano, aunque en contra de los amonitas que el diablo estaba levantando en contra de los enemigos, pero ellos, ese remanente fiel, bendito el Señor, fue el que ayudó a reedificar, gloria al Señor, los muros de Jerusalén. Y bendito sea, y las puertas de Jerusalén fueron los que ayudaron, bendito el Señor, a Nehemías y a Esdras a que nuevamente se levantara la obra del Señor. Aleluya. ¿Quiénes son los que hacen que prevalezca la iglesia hoy en día? ¿Quiénes son los que hacen que la iglesia camine?
No son aquellos, bendito el Señor, que viven en tibieza espiritual. No son aquellos, bendito el Señor, que no quieren servir al Señor, que no quieren trabajar. No, son aquellos que aman la obra de Dios. Son aquellos que aman el mandamiento de Dios. Son aquellos que cuando escuchan que sus líderes dicen, bendito el Señor, hermanos, necesitamos, gloria al Señor, una mano aquí. Ahí están dispuestos, bendito sea el nombre del Señor, a reedificar, a servir, a predicar, a enseñar, a lo que sea, bendito el Señor, con todo amor, bendito el Señor, y con toda disciplina. Esa iglesia, bendito sea el nombre del Señor, es la que hace, bendito Dios, que la obra continúe adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí lo vemos en el libro de Nehemías. Pero también vemos, y vamos a mirar otro ejemplo poderosísimo, gloria al Señor, que vemos aquí. En el libro de Daniel, en el capítulo 3, nosotros miramos, bendito sea el nombre del Señor, nosotros miramos cuál es la actitud de ese remanente fiel. Cuando estaban cautivos allá en Babilonia, bendito sea el nombre del Señor. Así como la iglesia que se encuentra ahora mismo establecida en medio del mundo entero, donde existen miles de doctrinas, donde existen miles de religiones, bendito sea el nombre del Señor. Así, de esa misma manera, estaban los hermanos allá en Babilonia, en donde había idolatría, en donde había, bendito sea el nombre del Señor, una religión ajena a la forma, gloria al Señor, de vida que Dios les había mostrado al pueblo de Israel, bajo el cual tenían que vivir. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí estaban, y llegó el momento en que ellos fueron puestos a prueba. Lo que nos dice el capítulo 3, bendito sea el nombre del Señor, desde el versículo 17, bueno, desde el principio del capítulo 3, nosotros miramos, gloria al Señor, que el rey fue aconsejado, amados hermanos, el rey Nabucodonosor fue aconsejado, ¿para qué? Para que él levantara, esto es algo muy típico, y fue más típico todavía en el tiempo antiguo, aún por los emperadores romanos y por los reyes, bendito sea el Señor, de que los reyes se querían hacer vistos como un dios. Y que ellos querían que les hicieran una estatua y que les hicieran libación y les hicieran adoración. Usted ve, gloria al Señor, también cuando estudia la palabra del Señor o cuando estudia la historia, usted se da cuenta que los faraones egipcios también reclamaban, bendito sea el nombre del Señor, ser Dios en la tierra. Los emperadores romanos lo mismo. Nabucodonosor en este caso, bendito el Señor, se hizo una estatua. Y entonces, ¿qué pasó? Que como tenía cautivo al pueblo de Israel, entonces, ¿qué era lo que quería? Que los cautivos, bendito el Señor, cuando sonara los instrumentos de música y pasara, gloria al Señor, esa estatua, ellos se arrodillaran delante de esa estatua. ¿Qué le trae a la mente eso? ¿Qué le trae a la mente eso? Hoy en día en el mundo no está pasando lo mismo. Que cuando pasan las procesiones y que cuando pasan todo ese tipo de religiones, quieren que todos los que estén presentes, sí, guarden reverencia, guarden respeto, se arrodillen o canten delante de esa estatua. Pero eso lo hacen, bendito sea el nombre del Señor, no la iglesia del Señor. Eso no lo hace la iglesia del Señor. Porque la iglesia del Señor sabe, bendito sea el nombre del Señor, que aquello que llevan cargado tiene ojos y no ve, tiene pies y no camina, tiene manos y no palpa, tiene boca y no habla, y que lo llevan cargado precisamente porque no es Dios. Y que principalmente es una imagen hecha por la mano del hombre. Por lo tanto, no merece libación, no merece, bendito el Señor, alabanza, no merece cántico, bendito sea el nombre del Señor, no merece nada de eso. El único que merece eso es el Dios Todopoderoso, bendito el Señor, que no hay necesidad de cargarlo, que no hay necesidad, bendito sea el nombre del Señor, hermanos, de llevarlo, bendito el Señor, porque más bien Él es el que tiene el poder y Él es el que lleva nuestras vidas en sus manos. Los verdaderos hombres de Dios, la verdadera iglesia, desde el tiempo primitivo, bendito el nombre del Señor, no se arrodilla. Y eso fue lo que sucedió en el tiempo de Nabucodonosor. Ahí estaban tres hombrecitos, bendito el Señor,
que estaban delante de la estatua, Sadrach, Mesach y Abednego, que hasta los nombres les habían cambiado. Ahí estaban, presentes, bendito el nombre del Señor. Y la ordenanza era, bendito Dios, que aquel que no se arrodillara delante de esa estatua iba, hermano, a ser arrojado delante de un horno, bendito el Señor, adentro de un horno, ¿sí?, que tenía fuego. Vamos a mirar la actitud de estos hombres, que vale la pena de notarlo. En el capítulo 3, dice, bendito sea el nombre del Señor. Del versículo 4 dice: y el pregonero anunciaba en alta voz, mandase a vosotros, y pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos, dice, el son de la bocina, oiga lo que está diciendo. Al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Se da cuenta? ¡Qué terrible! Todos los pueblos, naciones y lenguas se arrodillaban. Pero había un pueblo, aleluya, había un pueblo que no se arrodillaba. Y vamos a mirarlo. Por esto, dice, en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Había un pueblo que no se arrodillaba. Había un pueblo, gloria al Señor, que era el remanente de Dios. Y hablaron, dice, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una orden que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado dentro del horno de fuego. Hay varones, dice, judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor, oiga lo que sucedió. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que les trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante, esos tres, bendito sea el nombre del Señor, pertenecían al remanente fiel de Dios. Al remanente al cual, bendito sea el nombre del Señor, vivían en la viva presencia de Dios. Y oiga, mire lo que sucedió. Y dice, y con enojo, dice que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros honráis a no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en otras palabras está diciendo, les estoy dando una chance, les estoy dando una oportunidad. ¿Están dispuestos a adorarla? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios será aquel que os libre de mis manos. El rey Nabucodonosor sabe lo que estaba esperando, que estos hombres temblando, bendito el Señor, se arrodillaran. Sí, rey, no nos eches al horno de fuego. Nosotros vamos, gloria al Señor, a adorar la estatua cuando suenen los instrumentos de música. Pero mire lo que es el remanente fiel del Señor. Que cuando el rey les dio esa oportunidad, según él, ellos se pararon firmes, bendito sea el nombre del Señor, delante del rey. Y mire lo que le respondieron al rey. Sadrach, Mesach y Abednego, dice el verso 16. Respondieron al rey Nabucodonosor diciendo:
No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepa, y dice, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Mire nada más la valentía de estos hombres. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ay, Señor bendito. Qué valor de hombres, ¿eh? Ahora mire lo que pasó con Nabucodonosor, se endemonió. Porque así pasa con los hombres, bendito el Señor, que no tienen al Dios vivo. Cuando a alguien no les sigue la corriente, se endemonian, se enojan, se llenan de ira. Entonces Nabucodonosor dice, se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Oiga nada más, hermano, 7 veces más de lo acostumbrado. O sea, no quería que quedaran ni cenizas de los pobres hebreos. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército, por si se querían resistir, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Dice entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno del fuego ardiente. Pero ellos, bendito sea el nombre del Señor, ni aún ahí en ese último momento pidieron perdón y clemencia, no. Ellos sostuvieron su palabra. No adoraremos tu estatua, no importa que nos arrojes al horno, bendito el Señor, y no importa que lo hayas calentado 7 veces más. Y dice que fueron arrojados, pero mire lo que sucedió, aleluya, bendito el nombre del Señor. Aquí es donde vemos por qué prevalece la iglesia del Señor. Y como a la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alcanzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. ¿Qué era lo que estaba mirando Nabucodonosor? Que el remanente de Dios no se había quemado, se quemaron los que lo aventaron al horno de fuego, pero el remanente de Dios ahí estaba, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, y ahí andaban y los miraba dando vueltas, o sea que los habían atado y ahora estaban sueltos, estaban libres. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahí estaban, bendito sea el nombre del Señor, en medio del horno de fuego. Pero ya no miraba 3, miraba 4. Y dice, y el cuarto, bendito sea el nombre del Señor, Dice, y él dijo, aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a Hijo de los dioses. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Quién era ese cuarto que andaba ahí? ¿Quién era ese cuarto que los había librado del fuego? ¿Quién era ese cuarto? Es el que hizo la promesa, bendito sea el nombre del Señor. Oiga, es el que hizo la promesa, bendito el Señor, de que Él, gloria al Señor, guardaría a su iglesia, guardaría su remanente, bendito el Señor, y que ni las puertas del Hades y del infierno prevalecerían contra su iglesia, contra su pueblo. ¿Quién podía guardar a estos varones del fuego, bendito el Señor, ardiendo de ese horno? ¿Quién fue el único? Bendito sea el nombre del Señor. Ningún ser humano podía librar a estos hombres, bendito el Señor. Nabucodonosor se los dijo, pero ellos dijeron, no, nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego, y si nuestro Dios no lo hiciere, ni aún así, bendito el Señor, adoraremos tu estatua ni tus dioses, bendito el Señor. Y por eso Dios los guardó, bendito el Señor, que trajo como consecuencia que inmediatamente, mire lo que sucedió. Dice entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego
ardiendo, y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los satrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado sobre sus ropas. Estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y los libró de sus siervos, dice, el que libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron. Oiga lo que dice, ahora está dando gracias a Dios. Y ahora mire, dice, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, dice Nabucodonosor, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado, y dice, y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Bendito el nombre del Señor. Así es como prevalece el remanente fiel del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Aquellos, bendito el Señor, que vencieron en el momento que fue necesario, vencieron al enemigo, vencieron el fuego impetuoso, bendito el Señor, vencieron a los falsos profetas. La iglesia que venció, bendito sea el nombre del Señor, desde el tiempo antiguo, el pueblo de Dios que venció, bendito sea el nombre del Señor, que ha vencido al enemigo. Es ese remanente de Dios, amados hermanos. No es aquel que vive en maldad. No es aquel, bendito el Señor, que sigue la corriente del mundo, las modas del mundo, las ideologías del mundo. No. Es aquel pueblo que se mantiene, bendito el nombre del Señor, obedeciendo, bendito Dios, la palabra de Dios. Gracias, bendito sea el nombre del Señor. Esa es la iglesia que ha recibido la promesa del Señor, que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Esa es la iglesia del Señor que tiene la promesa de Dios, amados hermanos. No es la iglesia que vive en maldad. No es la iglesia que vive en apostasía. No es la iglesia que vive, bendito sea el nombre del Señor, odiando la palabra del Señor. No, esa iglesia, bendito sea el nombre del Señor, es la cizaña que fue sembrada, bendito sea el nombre del Señor, en medio de la iglesia verdadera que expliqué en un principio. Pero que al final de cuentas, bendito el Señor, esa cizaña será atada en manojos y será arrojada al fuego. Y vea el libro de Apocalipsis lo que dice. Lea lo que dice acerca de los fornicarios, acerca de los adúlteros, acerca de los brujos, de los hechiceros, acerca de, bendito el Señor, de los afeminados, acerca de todos los que practicaron maldad. Lea y usted se dará cuenta que es lo que está diciendo el Señor cuando habla de la cizaña, que serán arrojados al fuego. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque esa no era la iglesia del Señor. Porque esa no era la iglesia, bendito el Señor, el remanente de Dios. No, porque el remanente de Dios se mantiene firme, obedeciendo a Dios antes que a los hombres. Y ahora vamos a la iglesia, bendito sea el nombre del Señor, la iglesia del Señor. ¿Qué fue lo que el apóstol Pedro en el libro de los Hechos? Lea el libro de los Hechos. ¿Qué fue, bendito sea el nombre del Señor, lo que la iglesia primitiva hizo cuando ella tuvo persecución? ¿Qué fue lo que hizo? Ahí encontramos, bendito sea el nombre del Señor, en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 59, que Esteban, ¿cuál fue su posición de Esteban? Cuando, bendito el Señor, cuando él estaba predicando y les estaba diciendo a aquellos de la religión de aquel tiempo, cuando le estaba haciendo ver su error al pueblo judío que se había desviado, al pueblo judío que ahora a lo bueno le llamaba malo y a lo malo le llamaba bueno, al extremo de haber crucificado a su Señor, haber crucificado a su Mesías, al extremo de haber caído, bendito el Señor, en aquel error que fue, hermanos amados, lo que aquel hombre lleno del Espíritu Santo, un diácono, un hombre que había sido llamado al diaconado, ¿qué fue lo que les predicó y les dijo? Vosotros resistís el Espíritu Santo como vuestros padres, duros de cerviz e incircuncisos de corazón, les decía Esteban.
¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Él les dio a conocer su error para que se arrepintieran. ¿Y acaso se arrepintieron? No, dice que crujían sus dientes. Lea el capítulo 7 del libro de los Hechos, bendito el Señor. Allí estaba un remanente fiel de la iglesia. Se mantuvo firme y vio cuando aquellos hombres agarraron las piedras y comenzaron, bendito sea el nombre del Señor, a apedrearlo. Pero él no sentía las pedradas. ¿Sabe por qué? Porque su mirada estaba puesta, bendito el Señor, en aquel que lo había llamado. Él dijo: veo los cielos abiertos, bendito el Señor, y a Jesús sentado a la diestra de Dios Padre. Él tenía la mirada puesta arriba, bendito el Señor. Así tiene la mirada puesta el remanente del Señor. Alabado sea el Señor. La iglesia del Señor no es la que tiene la mirada puesta en la maldad. No es la iglesia, bendito el Señor, que anda, bendito el Señor, en fornicación. No es la iglesia que anda, bendito sea el Señor, tras de la corriente del mundo. No, la iglesia, el remanente, a la iglesia que Dios le hizo la promesa, bendito el Señor, que ni las puertas del Hades prevalecerían contra ella. Es la iglesia que se guarda para Dios. Esa es la iglesia, bendito sea el nombre del Señor. Y allí estaba Esteban. Ahora ya la cosa fue distinta. Ahora él vio la amenaza de que lo iban a apedrear. Dios lo libró de las piedras. Dios lo libró de ese juicio del hombre. No. No lo libró ahora como a los 3 hebreos. Como a Sadrach, Mesach y Abednego. Pero ¿sabe qué? Él tenía la misma mentalidad de los 3 hebreos. ¿Qué le dijeron a Nabucodonosor? Sábelo tú, oh Dios, que nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego, pero aún si no nos librare, no adoraremos ni a tu Dios ni a tu estatua. ¿Y qué hizo, bendito el Señor? ¿Qué hizo Esteban delante de la amenaza? Se arrodilló, les pidió perdón, les pidió misericordia. Aunque sabía que esos hombres lo iban a matar, no pidió ni perdón ni misericordia por las palabras que habló. Se mantuvo firme porque tenía la misma valentía, el mismo valor. Porque el mismo Dios que levantó a Sadrach, a Mesach y a Abednego para testificar en aquel momento de juicio en el horno de fuego, es el mismo Dios que había levantado, bendito sea el nombre del Señor, a Esteban, y estaba ahí de pie para ahora testificar, aún dando su propia vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y que todos los hermanos que supieron eso se fortalecieran en el Señor, porque sabían que el Señor mismo les había dicho que de la copa que él había bebido, ellos también beberían, refiriéndose al sufrimiento, refiriéndose a la muerte. Bendito sea el nombre del Señor, para testificar que ellos eran la iglesia, que ellos eran el remanente de Dios. Ahí estaba Pedro también delante del concilio. ¿Cuál fue la actitud de Pedro delante del concilio? El concilio, los fariseos diciéndole: te prohibimos predicar en el nombre de ese Jesús, porque es un falso profeta. ¿Y cuáles fueron las respuestas del apóstol Pedro? Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa es la iglesia del Señor, alabado sea Cristo. Esa es la iglesia del Señor, que no se doblega ante los mandamientos humanos, que no se doblega ante el consejo humano, que no se doblega ante las tradiciones humanas, que no anda ahí, bendito sea el nombre del Señor, siguiendo las corrientes del mundo. La verdadera iglesia del Señor es aquella iglesia, bendito el Señor, que no le importa como los hermanos que fueron encarcelados, que no le importa, bendito el Señor, que se burlen de ellos, que no les importa como no le importó a Jesucristo, bendito sea el nombre del Señor, que sea golpeada, que sea vituperada, aun que fue crucificada, que no le interesa, bendito sea el nombre del Señor, sino que se mantiene firme. Esa es la iglesia, alabado sea el nombre del Señor, a la cual el Señor le hizo la promesa, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bendito sea el Señor. Esa es la iglesia. Ahora usted dirá y se preguntará: ¿será que en este tiempo Dios tiene hombres y mujeres que están prevaleciendo de esa manera? Decir que no sería blasfemar en contra de Dios, porque decir que no sería decir
que Dios es mentiroso, que Jesús es mentiroso. Decir que no sería decir, bendito sea el nombre del Señor, que Jesús mintió cuando dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra su iglesia. Decir que no sería decir que ya Satanás acabó con la iglesia de Cristo, que ya venció. Decir que no, bendito sea el nombre del Señor, sería decir que Jesucristo ya no tiene ningún poder para guardar a su iglesia, para guardar un remanente, bendito sea el nombre del Señor. Y yo le digo a usted, que me está escuchando y que me va a escuchar después, el hecho de que usted, el hecho de que yo, el hecho de que cualquiera, bendito sea el nombre del Señor, haya caído en pecado, haya, bendito sea el nombre del Señor, agarrado y se haya desviado tras de la apostasía, y haya, bendito Señor, hecho lo que haya querido, bendito sea el Señor, de todo lo que hemos hablado ahora, eso no necesariamente quiere decir, bendito el Señor, que Dios ya no tiene un remanente fiel. Yo le digo, bendito el Señor, que así como Dios le dijo a Elías, que él guardaría 7,000 rodillas, que no se arrodillarían delante de Baal, bendito sea el nombre del Señor. Asimismo Dios hoy tiene un remanente fiel, bendito el Señor, que no importa la prueba que venga, que no importa las amenazas, que no importa las burlas, que no importa lo que tenga que pasar, se va a mantener firme delante de la presencia del Señor. Porque fiel es el que prometió. Y si Él dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia, es porque Él a su iglesia la tiene en el hueco de su mano. Es porque la iglesia, bendito el Señor, no está fundamentada sobre Pedro, no está fundamentada sobre ningún ser humano. Esa iglesia, bendito el Señor, está fundamentada, bendito el Señor, hermanos, por aquel Dios que puede guardar los corazones y que puede guardar las mentes irreprensibles delante de la presencia del Señor. Él es el único que puede hacerlo. Él es el único que puede darle el valor al hombre. Él es el único que puede cambiar la mente del hombre. Vuelvo a repetir y con esto concluyo. ¿Cuántas veces hemos estado luchando? Pastores que me están escuchando, evangelistas que me están escuchando, todos los siervos de Dios que me están escuchando. ¿Cuánto ha usted luchado, bendito el Señor, por tratar de cambiar la mentalidad de los hombres? ¿Cuántas veces usted se ha decepcionado de querer que las cosas cambien y usted no ha podido por más que ha trabajado? ¿Cuántas veces ha sentido usted desilusionado? Bendito sea el nombre del Señor. Porque usted ha querido hacer que las cosas caminen y no han caminado. Bendito sea el nombre del Señor. Pero es que ahí mismo es donde usted se da cuenta, y yo me doy cuenta, bendito el Señor, que la obra no fue establecida, bendito el Señor, en el fundamento del hombre. Que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajamos nosotros los hombres. Lo único que tenemos que hacer, bendito el Señor, es mantenernos firmes, fieles al Señor. Que el único que va a hacer caminar la iglesia, que el único que va a hacer que los corazones y las mentes cambien, bendito el Señor. Que el único que va a hacer que aquellos que ya se desviaron tras de la maldad, tras de la apostasía, que aquellos que ya se enfriaron se arrepientan y vuelvan al Señor. Es el mismo Señor, bendito el Señor, que ha hecho esta promesa. Es el único que puede lograr ese objetivo, ese cumplimiento de la misma palabra. Es Dios, no es el hombre. Y yo creo que con esto queda bien claro, bendito sea el nombre del Señor, que cuando Jesús le dijo a Pedro, no se refirió que sobre Pedro iba a ser edificada la iglesia. Porque la iglesia iba a pasar por situaciones y problemas serios, como lo que pasó Esteban, como lo que pasó Pedro, como lo que pasó Pablo. Cosas que ellos no iban a poder resistir en sus fuerzas. Cosa que los hubiera hecho a ellos como seres humanos desistir de ese dolor terrible. Imagínense 39 latigazos que recibió Pablo, con aquellos azotes de los romanos que tenían plomos en las puntas. Aquellos azotes que le dieron a Cristo. ¿Cómo se puede resistir todo eso? Pero el Espíritu Santo estaba con ellos. Pero Dios estaba con ellos guardándolos, dándoles el valor, dándoles la fuerza. Bendito sea el nombre del Señor.
un poder sobrenatural para que ellos pudieran resistir y se mantuvieran firmes sin negar, bendito sea el nombre del Señor, su fe, sin arrodillarse delante de Baal, sin arrodillarse delante de las doctrinas, bendito el Señor, equivocadas y erróneas, sin hacer lo que dice el libro de Judas, bendito el Señor, ir corriendo, bendito el Señor, detrás de las doctrinas falsas, de la rebelión de Coré, de la doctrina de Balaam, de los pecados que ya quedaron, gloria al Señor, escritos en el tiempo antiguo. Iglesia, analízate. Hombre de Dios, mujer, tú que quieres servir a Dios y que tú que te estás preguntando, ¿pertenezco a la iglesia verdadera? ¿Pertenezco a la iglesia verdadera? Todo depende de lo que tú estás viviendo. No depende del nombre de la iglesia. Todo depende de lo que tú estás viviendo. Si tú no estás viviendo bajo la autoridad de la palabra, lo siento, pero no perteneces a la iglesia verdadera. Si tus doctrinas son más doctrinas de hombres que doctrina de Dios, lo siento, pero no estás viviendo en la iglesia de Jesucristo. Si tu vida es seguir la corriente del mundo, lo siento, tienes un buen deseo de servir a Dios, pero no perteneces a la iglesia de Jesucristo. No perteneces al remanente fiel que Dios dejó en esta tierra. Analicemos nuestras vidas, analicemos cómo estamos viviendo, analicemos qué tanto estamos sometidos al mensaje de la palabra, al consejo de la palabra del Señor, al mandamiento de Dios. Analicemos, bendito sea el nombre del Señor, en dónde estamos, si somos parte de la iglesia prevaleciente o somos parte de la cizaña que será quemada en el fuego. Analicemos. Para esto Dios nos está mandando este mensaje. No para que analicemos la vida del otro, no, para que analicemos la vida de nosotros. ¿Cómo estamos viviendo? Yo creo firmemente que Dios ha permitido que todo esto que ha venido venga con la finalidad, gloria al Señor, de que muchas personas, porque he visto montones de testimonios de muchas personas que han sufrido, gloria al Señor, al borde de la muerte han estado. Y que después de haber pasado por esa situación, sus mentes fueron purificadas. Y muchos que han testificado la forma inclusive cómo estaban viviendo y ahora cómo están viviendo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que sucedió, bendito el Señor, sucedió con un propósito. Con el propósito de que haya arrepentimiento y podamos, bendito sea el nombre del Señor, sí, ajustarnos a lo que debe de ser el remanente fiel, la iglesia que recibió la palabra de Jesús, diciendo, ni las puertas del Hades prevalecerán contra mi iglesia, bendito sea el nombre del Señor, la iglesia que fundamentó el Señor. Meditemos en eso y espero que esta enseñanza haya sido de grande bendición para usted y de edificación para su vida y le haga reflexionar al igual que me puso a reflexionar a mí. Que Dios le bendiga. Vamos a hacer una oración para ser despedidos. Bendito el Señor, y a poner todo el pueblo que quiere, que tiene deseos sinceros de verdaderamente servir al Señor. De aquel que se había preguntado si estoy en una iglesia verdadera. Y aquel que se estaba preguntando, ¿estoy realmente en la doctrina de Cristo? Y aquel que se había preguntado sinceramente en su corazón, ¿estoy viviendo conforme a la voluntad de Cristo o estoy viviendo conforme a mi voluntad o a la voluntad de otro hombre? A esa persona sincera, yo quiero hacer una oración hoy por usted. Oremos. Padre, en este momento, Dios mío, me acerco a ti en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Rogando, Padre Santísimo, y pidiendo, Dios mío, por nuestras vidas en general, tanto mi Dios amado, por tu iglesia, Padre, como al mismo tiempo por los amigos, Señor. Dios, yo te ruego en el nombre de Jesús
Señor bendito, Padre, que en este momento sea usted, Padre Santo, fortaleciendo a su iglesia, aquel remanente fiel que usted tiene, aquel que se ha mantenido, Dios mío, firme, aquel, oh Dios, que ha recibido burlas, escarnios, Padre, aquel que ha sido rechazado, Dios de la gloria, porque no se ajusta, Dios mío, a las corrientes, filosofías y tradiciones de este mundo, Señor. Guárdelo, Dios de la gloria, Señor amado, como usted lo ha prometido en su bendita palabra. Porque yo sé que a través de ellos, oh Dios de la gloria, el mundo se dará cuenta que sí, Dios mío, todavía existe un remanente fiel. Y que el mundo conocerá, oh Dios de la gloria, que el poder de Dios no ha menguado, Señor. Que usted todavía está, Padre Santísimo, salvando, libertando, sanando, Dios mío. Así como lo mostró Dios de la gloria en tiempo antiguo. Porque su palabra dice que usted es el mismo ayer, hoy y siempre, Padre. Por eso le ruego, Dios mío, por ese remanente primeramente, Padre. Pero también quiero pedirle, Dios de la gloria, por aquel que se ha desviado, Señor. Sea cual sea, Dios mío, Señor, a donde se haya desviado. Sea la apostasía, doctrinas equivocadas. Sea, Dios mío, Señor, a la maldad, a la corriente de este mundo, Señor. Sea, oh Dios del cielo, Señor, a lo que sea, Padre, yo le ruego, Dios mío, por aquellos corazones sinceros que aún andando en medio de la maldad, oh Dios de la gloria, pero tienen el deseo de volverse a usted, Padre, pero no tienen la fuerza. Yo le pido en el nombre de Jesús, Padre, Señor amado, Dios del cielo, haga, Dios de la gloria, esa obra. Circuncide, Dios mío, los corazones, Padre Santo, Señor. Dios mío, y haga volver el corazón de los hombres, Padre mío, a usted, oh Dios del cielo. Y que aquellos que conocieron, Dios mío, su palabra, pero que se han desviado, Señor, vuelvan, oh Dios, al camino, Dios mío, del cual se habían desviado, Padre. Y aquel que nunca ha conocido su camino, Señor, le ruego en el nombre de Jesús, déle la oportunidad, Padre mío. Señor bendito, abra su mente, oh Dios de la gloria, y hágale entender, Padre, que no es su iglesia, Señor. Aquel que vive, Dios mío, en maldicencia, aquel que vive en maldad, aquel que vive, Dios mío, en adulterio, en fornicación, aquel que vive en idolatría, en borracheras, Padre, aquel que vive en pleitos y contiendas, esa no es su iglesia, Señor. Le pedimos en el nombre de Jesús, oh Dios de la gloria, Padre. Oh Dios del cielo, que sea usted, Dios mío, abriendo las mentes y el entendimiento de los hombres, Padre, para que se vuelvan a usted, Dios mío, y puedan pertenecer a esa iglesia, Dios mío, suya, a esa verdadera iglesia suya, Padre. Oh Dios, no la que los hombres defienden, Padre, sino a la iglesia que usted defiende, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Gracias. A usted sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos, Padre. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Bien, mis amados hermanos, doy gracias al Señor en esta preciosa hora por esta palabra que Dios nos ha dado. Bendito sea el nombre del Señor, que esperamos que sea de mucha bendición a todos y cada uno de ustedes. Bendito sea el Señor, y como siempre reciban saludos de su hermano en Cristo, Antonio Simón, y de la iglesia Visión Cristiana. Y les ruego de sus oraciones, porque queremos terminar esto. Queremos dejar de estar predicando así y queremos regresar con todos nuestros hermanos para continuar adelante. Pero necesitamos, bendito sea el nombre del Señor, primero tener la prueba de que ya no somos positivos, bendito el Señor, al virus que anda por ahí. Necesitamos primero esa prueba para comenzar, gloria al Señor, a poder ir a la iglesia. Por lo pronto lo estamos haciendo desde aquí, desde nuestro hogar, con mucho amor, con mucho cariño, para todos nuestros hermanos, para todos aquellos amigos, para toda aquella gente que ama la palabra del Señor y que con sinceridad de verdad quiere
buscar de Dios. Para usted estamos haciendo este esfuerzo. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y reciban saludos todos nuestros amigos y nuestros hermanos allá en el Estado de México. Allá le envío un saludo a mi amigo que fue un compañero de escuela, a Lucio Díaz Cortés, que está allá en Coacalco. Un saludo para ti muy especial. Un saludo a Tultepec, allá a mi amigo Víctor Rosales Contreras, que también fue un compañero de escuela. Bendito el Señor, y que le tenemos un afecto, un cariño muy especial. A nuestro amigo también Alberto, bendito el Señor, de la Hoz. También le enviamos un saludo, bendito el Señor. Y a todos aquellos hermanos que han estado conectados y a todos los que no han estado, pero que son mis hermanos en Cristo, la iglesia del Señor, a todos ustedes hermanos que ya están caminando en el camino del Señor, yo le digo en esta hora, bendito el Señor, busquemos a Dios, pidámosle su fortaleza. Estamos en los postreros días, estamos en los últimos tiempos y vienen más ataques y vienen más situaciones difíciles a nuestras vidas, pero mantengámonos como se mantiene el remanente fiel. Solamente busquemos a Dios, solamente procuremos estar en las manos del Señor y Dios se encargará de guardarnos irreprensibles y en paz, como lo promete la palabra del Señor. Así que Dios les bendiga. Saludos a todos los hermanos que nos están escuchando allá en Houston, a todos los hermanos que nos están escuchando también, bendito el Señor, en California, en el estado de Michoacán, bendito el Señor, donde quiera que nos estén escuchando, allá en la frontera, donde quiera, les mandamos saludos a todos ustedes en el nombre de Jesús y les decimos que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Se despide de ustedes su hermano en Cristo. Dios les bendiga, hermanos.